Hola, comenzaremos una transmisión especial para retirarnos de las acciones estadounidenses antes del 29 de marzo. Hoy nos acompaña el representante Kim In-jung, a quien todos piensan cuando llega el fin de semana. Hola, señor representante, me alegra verlo. Es un placer, parece que ha pasado mucho tiempo desde que saludé al representante, parece que es así. Pero incluso cuando comenzamos a grabar la última vez, el mercado de valores de los Estados Unidos estaba bajo ajuste y ese ajuste aún no ha terminado. Durante un tiempo considerablemente largo. El mercado de valores está fluctuando mucho. Hoy planeamos continuar con nuestro programa de la Escuela Primaria de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, pero siguiendo la última transmisión, si eso sucede, tendremos que evitar un poco este tipo de situaciones extremadamente volátiles. Planeamos continuar en este orden. Antes de eso, me gustaría pedirles a todos que presten atención a una actualización que estoy a punto de compartir. Normalmente comparamos mucho el chocolate y el azúcar de caña, pero parece que los miembros de la familia Misone usan mucho azúcar de caña. Hay una función en el azúcar de caña, pero si no hay chocolate, parece que muchos de ustedes solicitan al representante. Entre ellos, un ejemplo representativo es que en mi caso tengo Maison Top Picks y aunque no puedo entrar en Top Picks, tengo categorías de interés que sigo personalmente. Por lo tanto, tengo dos carteras separadas y ahora estoy monitoreando cómo cambian cada una de las categorías. Pero esta vez se dice que una función similar ha sido introducida en ChoiceStar, así que estoy un poco interesado. Por favor, explique un poco sobre esta nueva función que se ha añadido. Sí, en realidad es un servicio que se creó a petición de nuestros lectores de Misihun y es una de las funciones que muchas personas han solicitado a través de nuestro canal de chat y similares. Tenemos varios tipos de interés y es bueno que cada señal se muestre claramente, pero a medida que aumenta el tipo de interés, los tipos que poseo, los que dejo atrás y los que escuché en algún lugar se mezclan. Hubo muchas solicitudes para dividir estas cosas y como seguimos recibiéndolas, establecimos un plan de desarrollo para estas áreas y trabajamos en él durante 3 semanas hasta implementarlo. Por lo tanto, explicaré brevemente cómo usar esa parte de la pantalla y comenzaremos con la escuela primaria hoy. ¿Puedes ver la pantalla? Sí, la veo bien. Sí. La sección tipo de interés ahora incluye todo el S&P 500 y se actualiza continuamente. Hay muchas empresas listadas y también una función para actualizar el tipo de interés. Por lo tanto, ahora hay un banner en la parte superior como este, y si haces clic en él, te mostraremos cómo hacerlo en las noticias de la tarjeta. Por lo tanto, no entiendo bien después de ver la transmisión. Entonces, si haces clic en el menú en la parte superior, puedes crear un grupo de interés así. Puedes cambiar el nombre y también puedes eliminarlo. Sería bueno si pudieras echar un vistazo primero y si realmente vas a nuestra categoría de interés, crearé otro grupo así. Lo vi, por lo tanto, Vi que el señor Representative se pegó a la cima, así que también debería probarlo una vez y ahora acabo de crear el grupo y aún no me he registrado. Por lo tanto, intentaré explicar cómo registrar esta parte. por ejemplo, Por ejemplo, si intento agregar un género de interés llamado Nvidia y hago clic en él, ya está marcado con un corazón en la parte superior, lo que significa que ya lo he establecido como un género de interés. Pero si queremos hacer algo más con este género, independientemente de lo que sea, la función es presionar este corazón una vez más. Así se abre una ventana emergente y por ahora solo está marcada en Choice Stock. Entonces, si también quieres agregar esto a Mid Top Picks, simplemente marca la casilla y presiona confirmar y será agregado a Mid Top Picks también. Puedes decidir en qué categorías quieres poner este corazón, ya sea que quieras ponerlo en un solo grupo, 3 grupos o todos los grupos, puedes decidir y agregarlo. Así que si lo manejas de esa manera, estará bien. Luego, si haces clic y dices quiero agregar otro grupo, puedes agregar el nombre del grupo y yo voy a establecer una acción regular. Creo que llegará un momento en que tendremos que entrar al mercado regularmente. Cuando nuestro market score sea 35, realmente deberíamos comprar y esperar pacientemente a que hablemos. pero eso, ¿Por qué no recomiendas esperar a que llegue el puntaje mientras esperas estos días?
Algunas personas lo dicen, pero no hemos hecho recomendaciones en un mes. Nuestra opinión es que sería mejor no comprar ahora. Cuando llegue ese momento, estamos revisando cada una de las acciones que podríamos comprar y las presentamos una por una a través de nuestro canal de YouTube, Mitan TV. He establecido las acciones que recogeré. Ahora se ha creado la categoría Acciones para recoger. Primero, verifica eso. Como mencioné la última vez, entre las empresas que presenté en ese momento, la empresa Doerig es realmente notable. Me gusta mucho. Nuestros hijos recientemente intentaron estudiar español durante 5 minutos al día en su tiempo libre y resultó ser más divertido de lo que pensaban. Así que una vez más pensé que había algún tipo de movimiento subyacente en el tráfico. Por lo tanto, si hago clic en el corazón aquí, se agregará a mis acciones favoritas aquí, y si agrego una categoría, esa categoría se incluirá y si está en mi interés, aparecerá en la pantalla agrupada de esta manera. Si hago clic en mis acciones favoritas aquí, solo aparecerá una acción y todavía está en observación, así es como se muestra. Por lo tanto, hemos agrupado para que puedas verlo en tu móvil y en la pantalla de la PC estamos desarrollando la pantalla de la PC para que puedas ver acciones coreanas y estadounidenses juntas. En ese momento te permitiremos ver más variedad de acciones que estas. Es demasiado complicado para incluir todo en el móvil. Primero, puedes graficar y eliminar señales de compra y tipos de interés, y ahora puedes hacer cosas como establecer alertas aquí. Aquí puedes ordenar por tipo de interés de mayor a menor. Existen para ordenar. Si ordenas por relevancia, de los 50 elementos sería ideal colocar algunos al inicio para que se muestren alineados de esa forma. Si quieres subir, arrastra. Hay un número. Si entra en la administración del grupo, este nombre de grupo no se cambia a la media de los 10 primeros, sino que se desea cambiar a la media de los 10 primeros, entonces se puede cambiar aquí. Si se dice que es el top 10 ahora, también se puede cambiar el nombre del grupo. O simplemente quiero eliminarlo aquí, entonces puedes presionar aquí el botón de menos para eliminar. Está aquí, entonces. Al presionar aquí se eliminarán todos. Con un mensaje de confirmación más desaparecerán. Lo que estaba en ese grupo se mantiene en otro grupo. Si lo utilizas así, todos podrán ver las señales de cada interés en el agrupamiento. Esta función está adjunta, así que sería bueno que lo intentes al menos una vez. Como dije antes, como la aplicación de Android se está transmitiendo bien a todos, obtén la aplicación de Android y ahora también estamos en la etapa de inspección para la aplicación de iPhone. Probablemente en abril. Creo que podremos presentar la versión final alrededor de finales de abril. Eso es bueno. Parece que se han añadido funciones extremadamente útiles esta vez, así que creo que debería probarlas de inmediato. Mencioné brevemente el trabajo a tiempo parcial de Skating antes, pero además de Misigion y Topic, tengo una carpeta donde recojo solo software, tengo un grupo y también tengo cosas donde solo recojo hardware y ahora tengo una categoría de interés, por lo que hay muchos casos en los que se actualiza desde la categoría de interés y se convierte en Topic. Creo que esta función puede ser útil si se utiliza correctamente. Ahora pasaremos a la lección preparada para hoy sobre las acciones estadounidenses, que creo que será el tema más importante en este momento. Desde la perspectiva de alguien afectado por la regulación de las acciones estadounidenses y del inversor, parece que las cosas avanzan muy lentamente, pero en realidad ha pasado poco más de un mes desde su implementación. Sí, Por eso, estoy extremadamente cansado y esperando que esto termine pronto, pero la verdad es que no sé cuándo terminará esta situación. Otra cosa importante es que aunque ha caído un 10% ahora, en realidad nadie sabe si esto 15% o incluso un 20% y se convertirá en un mercado bajista según el estándar del S&P 500. Por lo tanto, desde el punto de vista de los inversores, es importante cuánto beneficio obtengo al seleccionar qué tipo de acciones, pero creo que una de las estrategias de inversión es reducir las pérdidas reduciendo el peso o eliminando acciones de alto riesgo cuando el mercado no está bien, como ahora. Gracias. La semana pasada, mientras observábamos los indicadores de nuestras operaciones y resultados, escuchamos una conferencia sobre cómo seleccionar acciones de alto riesgo. ¿Qué nos dirá hoy sobre el riesgo? Sí, cuando empezamos por primera vez hablamos mucho sobre 4 formas de reducir nuestro riesgo de inversión.
Primero hablamos sobre el riesgo relacionado con las operaciones de la empresa, luego sobre cómo verificar y mitigar el riesgo de que no se produzcan los resultados futuros esperados. Hoy hablaré sobre cómo reducir el riesgo al verificar las empresas inseguras en el flujo de efectivo, que es extremadamente útil y se puede usar ampliamente, y también es útil cuando se seleccionan las acciones de crecimiento iniciales. Y en la próxima sesión hablaré sobre las empresas donde se produce un riesgo debido a una sobrevaloración excesiva de las opciones de barril. Luego, ¿cómo podemos reducir un poco el riesgo de que simplemente caigamos porque el mercado en sí mismo está regulado, aunque nuestro objetivo es bueno? Así que voy a hablar de 4 cosas en total, pero hoy me concentraré en la fuga de efectivo. Está bien. Al pensar en flujo de efectivo, una empresa destaca en mi mente. Recuerdo que había una categoría llamada Supermicrocomputer. En el Top Pick, cuando vine a los Estados Unidos hace mucho tiempo, había varias razones por las que era la más grande cuando fue excluida del Top Pick, pero una de ellas era el informe de ventas, ¿verdad? Aunque los resultados fueron buenos, el flujo de efectivo fue negativo. En ese momento consideré, Aunque hay un problema, parece que se ha preparado un tema extremadamente importante hoy, así que debo calmarme y revisarlo nuevamente. Por favor, comparta las diapositivas preparadas. Primero que nada, actualmente uso un supermicro como computadora. hablando de eso justo ahora, Lo he probado una vez. Entonces, si miras aquí, Moto, en términos de puntos de progreso, nuestra capacidad de retiro de efectivo actual está aquí. Sale aquí, ¿verdad? Si miras, se hace así y sale como 0 puntos. Así que la persona verifica nuestra puntuación en efectivo y tiene que verificar todos los puntos que debemos verificar. Y ella calcula todo como un robot y nos lo da. En realidad, la seguridad laboral es alta y la rentabilidad no es mala. Todo está bien. Pero casos donde la capacidad de desembolso en efectivo es 0 son extremadamente raros. Por muy mal que esté, sube hasta 10, 15 puntos, la rentabilidad es tan alta y hay futuro, pero la capacidad de desembolso en efectivo es 0. En casos como este es extremadamente raro, por lo que es muy bueno ser un poco sospechoso y observar. Desde ese punto de vista, creo que la parte de la tabla de flujo de efectivo que aprenderemos hoy será de gran ayuda en ese aspecto. Hoy procederemos directamente a la lección. Entonces, ahora pasaré el control. Lo más riesgoso para nuestra empresa es que cuando la economía empeora es cuando ocurren los mayores riesgos. Si una empresa tiene pérdidas, no necesariamente significa que hay un incumplimiento, aunque normalmente se diga lo contrario. Si una empresa tiene efectivo y puede seguir obteniendo ese efectivo de alguna manera, no habrá incumplimiento. El incumplimiento ocurre cuando finalmente no se puede manejar el efectivo y no se puede pagar. Eso es lo que sucede. Entre ellos, pensaríamos en empresas en déficit, pero debemos tener cuidado con las que están en déficit negro. El déficit negro parece seguro al ver solo los estados de ganancias, pero estas empresas también pueden ser muy riesgosas. Primero quiero enfatizar que esto debe verificarse en el estado de flujo de efectivo. Y ahora, Entremos en detalle con este estado de flujo de efectivo. Para los estudiantes de primaria, este puede ser uno de los temas que encuentren extremadamente difíciles. Incluso durante las clases, los estados financieros son uno de los temas más difíciles de entender. Cuando comencé a estudiarlos, el lenguaje era complejo, con palabras largas y conceptos contables complicados. Pero si el inversor conoce lo esencial, es suficiente. No necesitamos convertirnos en algún tipo de experto en contabilidad para ver esto, por lo que sería bueno si solo miras qué partes necesitas enfocar. Por lo tanto, antes de que explique esta pantalla, sería bueno si te concentras un poco en lo que estoy diciendo. Es decir, tenemos un flujo de efectivo para la empresa, pero el flujo de efectivo en el hogar también es extremadamente importante. Por lo tanto, si pensamos que somos empleados en general y recibimos un salario, si piensas en cómo se genera el flujo de efectivo personal, el flujo de efectivo más importante es precisamente el salario. Recibo una compensación por el trabajo que proporciono, el dinero que gano a través de mis actividades básicas más importantes. Este dinero es el dinero más básico y hablamos de este como el flujo de efectivo de las operaciones comerciales desde el punto de vista de la empresa.
Por lo tanto, sería bueno si pudieras recordar esta parte por ahora. La segunda es, ¿qué tipo de dinero puede tener un individuo? Si he depositado algún dinero, en el caso de que este depósito genere intereses y me traiga dinero, o en el caso de que envíe dinero para hacer un depósito o invertir en acciones. Estos son los tipos de situaciones. Hay actividades donde el dinero se va y estas suelen estar relacionadas con las inversiones de los individuos. Finalmente, si preguntas qué tipo de flujo de efectivo se aplica a las actividades de efectivo de un individuo, no hay nada, no hay dinero. Me atrajo el lujo, pero gasté todo mi salario en una semana y también vendí las acciones que tenía, pero gasté todo el dinero y aún así no tengo dinero. Entonces, estas son las actividades que necesitan ser financiadas, por lo que ya sea que tomes un préstamo, le pidas a tus padres o a un amigo, estas son las actividades que necesitan ser financiadas y las empresas llaman a estas actividades operativas. Por lo tanto, estas tres cosas existen tanto para individuos como para empresas. Por favor, recuerde esto primero y volveré a explicarlo con un diagrama. Entonces, si miras esta pantalla, en nuestro caso, como individuos, las personas que hacen negocios como préstamos o similares tienen ingresos comerciales y estas cosas, desde el punto de vista de una empresa, son muy fundamentales como hacer y vender productos para generar dinero. Llamamos a esto el dinero ha entrado en nuestras actividades comerciales. Actividades comerciales. Lo llamamos flujo de efectivo. Y ahora, en términos coreanos, se vuelve muy extenso, es decir, el flujo de efectivo de las actividades comerciales se torna sumamente largo. Se usa. Entonces, ahora, al leer esa contabilidad financiera, ahora no puedo ver este flujo de efectivo, así es como pienso, simplemente reduzca y entienda como efectivo comercial. El dinero relacionado con el negocio principal entra y sale, lo que se llama flujo de efectivo de las operaciones. Desde la perspectiva de las personas, quienes piden préstamos o realizan negocios generan ingresos comerciales. Y en inglés se llama flujo de efectivo de la actividad operativa. Aquí, operación significa que la actividad básica de operar una empresa es una actividad, y porque el dinero ganado de operar es dinero, la actividad de la empresa de hacer productos y servicios y venderlos y obtener ganancias de allí y dejar dinero, esta es la actividad más importante. Por lo tanto, la actividad operativa, el flujo de efectivo y lo siguiente es que los individuos ahorran e invierten. ¿Qué es esto? Desde el punto de vista de la empresa, para crecer, incluso las empresas de servicios deben hacer cosas como servidores en estos días, y deben hacer servidores de Nvidia y comprar chips, como en el caso de Google, aunque es una empresa de servicios, originalmente compran cosas como servidores en lugar de fábricas y cosas así. Estas son las actividades de inversión, estas cosas. En el estado de flujo de efectivo, la salida de efectivo por actividades de inversión se escribe así. Pero si solo consideras que hay flujo de efectivo por actividades de inversión, está bien. En inglés es lo mismo, al final se expresa como actividad de inversión. Por último, estos dos no son flujos de efectivo. Algo de dinero entra y sale, por eso, como mencioné antes, puedo pedir prestado al banco, a un amigo, a mis padres o incluso puedo prestar. Todas estas actividades son las mismas para las empresas. Puedo pedir dinero prestado a los bancos o a los accionistas. Si pido prestado a un banco, se registra en una cuenta llamada préstamos a corto plazo. Pedir prestado a los accionistas se registra como capital, mientras que pedir prestado al banco se registra como deuda. Ambas formas se denominan financiamiento, actividad financiera o actividad de financiamiento. En el estado de flujo de efectivo de una empresa solo existen tres actividades. Recuerda esto y estarás bien. Al final mencioné el flujo de efectivo operativo, libre o disponible. No es un concepto difícil, pero si lo conoces el problema se resuelve fácilmente. Recuerda este estado de flujo de efectivo, estas tres cosas. No hice la tarea cuando estaba en primaria. Pero esta vez. Tengo tarea. El estado de flujo de efectivo incluye tres tipos de actividades: operativas, de inversión y financieras. Es importante recordar estas categorías al analizar el flujo de efectivo de una empresa. Pero son ingresos operativos, no puedes decirlo así. Hay flujo de efectivo de las actividades operativas, flujo de efectivo de las actividades de inversión, flujo de efectivo de las actividades financieras. Esto es lo que debes saber cuando ves el estado de flujo de efectivo por primera vez, luego el segundo. Si recuerdas estas dos cosas, la interpretación del estado de flujo de efectivo está 90% completa. Primero, hay estas tres cosas y qué significan. Ya deberías haberlo interpretado. ¿Y cuál es el segundo? En el estado de flujo de efectivo, la deuda es muy importante.
Entonces, ¿es positivo o negativo? En nuestro balance general rara vez existe un negativo, pero en el estado de flujo de efectivo, si es positivo o negativo es muy importante. Pero a veces un positivo es bueno para nosotros, un número negro es positivo y un número rojo es negativo, pero en el estado de flujo de efectivo, a veces un positivo es bueno y a veces un negativo es bueno. Por lo tanto, ahora debemos recordar cómo distinguir eso. Podrías pensar que ya te duele la cabeza, pero intentaré explicarlo de manera sencilla, no será difícil. Lo que debes recordar en el segundo signo de flujo de efectivo es que consideramos la entrada y salida de efectivo como flujo de efectivo y recordamos la entrada de efectivo como un plus. Recuerda, me voy. Recuerda, lo registramos como un menos cuando sale. Si te confundes, no funcionará. Piensa en el efectivo como un número negro, entonces no es un más. El efectivo viene a la empresa por lo que queda, entonces es un más. El efectivo sale de la empresa. Si la actividad entonces registra esto como un menos. En nuestra cuenta de ganancias, el negro indica un más y el rojo un menos. Es un concepto distinto. Por lo tanto, en el estado de flujo de efectivo, si entra es un más, si sale es un menos. Si recuerdas hasta aquí, has entendido el 90% del estado de flujo de efectivo. Entonces, tengo una pregunta. Bueno, miren bien los indicadores y si pueden adivinar si la actividad de la que estoy hablando tiene un flujo de efectivo positivo o negativo, realmente pueden considerarse graduados en el estado de flujo de efectivo. Intentaré hacer una pregunta. La empresa Apple ha decidido invertir tarde en inteligencia artificial y comprar servidores a Nvidia, llevándose un chip por $100 millones. ¿Qué actividad es la primera y ese es un plus o un menos? Eso es lo que estoy pensando. Entonces, ¿es la primera actividad comercial, actividad de inversión o actividad financiera? Apple compró un servidor para crecer. No es un negocio es cuando tengo que vender algo que he hecho, entonces, ¿cuál es la respuesta? Sería la inversión, porque invertiste en el crecimiento futuro, así que por ahora has acertado a la mitad. Cuando Apple realiza esa actividad, se considera inversión. Sí, y la segunda de Nvidia, o sea, se registra como un plus o un menos. Si Nvidia trae un servidor, deberían darnos dinero, no deberían darnos dinero, deberían darnos dinero, ¿verdad? Dar dinero es algo que entra o sale desde el punto de vista de la empresa. Es algo que sale, ¿verdad? Si yo doy dinero, ¿es un plus o un menos? Es un menos. La actividad termina en un mes. ¿Cómo se reflejará en los estados financieros de Apple? Esto significa que se registra como una pérdida de $100 millones en las actividades de inversión. Es decir, la compañía ha invertido $100 millones para el crecimiento futuro y se interpreta al revés. Como mencioné la primera vez sobre los estados financieros, interpretarlos no se trata solo de ver los números, sino de entender las actividades detrás de esos números. Por lo tanto, si ves estos números, puedes entender que se ha hecho una inversión, que la empresa tiene un gran potencial de crecimiento en el futuro. Eso es lo que debes ver. Solo haré una pregunta más. ¿Deberíamos considerar a Apple como otro ejemplo de empresa? Apple podría quedarse con poco efectivo si continúa pagando dividendos. Parece que intentan comprar servidores de Nvidia, pero el dinero es escaso y el efectivo está apretado. Entonces consideraban si emitir bonos a los accionistas con el efectivo o pedir un préstamo bancario. Pensaron que no sería mucho dinero y decidieron pedir prestados unos $30 millones al banco. Entonces, ¿qué tipo de actividad es esta? ¿Le daré 5 segundos? Inténtelo una vez, entonces nuestros oyentes podrán adivinarlo. Cosas como pedir prestado dinero se aplican al ingreso, es decir, a las actividades comerciales. Y luego pedir prestado dinero parece algo malo, ¿verdad? Pero cuando pides prestado, ¿entra dinero o sale? El dinero entra en la empresa. Si el dinero entra en la empresa, dije que era un plus. Pensar en esto sin confundirse es el 90% del manejo del dinero. Entonces, si pides prestados $30 millones, se registra como un plus de 30 millones en las actividades comerciales y se registra como un menos de 100 millones en las actividades de inversión. Así que si haces muchas inversiones y te quedas sin dinero, pides prestados $30 millones,
Si comprendes los números en los estados financieros, tu perspectiva al ver los balances o los estados de resultados se vuelve mucho más sofisticada. Por lo tanto, este concepto es la mejor manera de resolver el 90% de los problemas de flujo de efectivo. Sería bueno si pudieran analizar la situación real de las empresas en las que invierten a través de sus operaciones. Como ya que he organizado un poco la pantalla anterior, pasaré por esto de manera simple. En resumen, en las operaciones comerciales y el flujo de efectivo, lo más importante es que al ser un negocio principal, siempre debes registrar ganancias. Recuerda esto. Existen tres categorías de actividades de flujo de efectivo: operaciones comerciales, inversión y financiamiento. Recuerda, si el segundo flujo de efectivo entra, es un plus. Si sale, es un menos. No olvides esto. Entonces, obviamente debe quedar dinero en el negocio principal, es decir, después de recibir el salario y gastarlo todo, todavía debe quedar un plus, eso es lo que quiero decir. Sin duda, las actividades comerciales y el flujo de efectivo de la empresa deben ser positivos. Este es el aspecto más importante a revisar en el estado de flujo de efectivo. Esto debe ser definitivamente positivo. La segunda actividad de inversión suele ser negativa, porque la empresa continúa invirtiendo para crecer. El flujo de efectivo negativo de la actividad de inversión es normal y esperado. Si es positivo, esa sería una empresa anormal. Por lo tanto, si temporalmente se ha invertido mucho dinero en la fabricación de algo, o si se ha vendido una inversión, esas cosas pueden resultar en un flujo de efectivo positivo temporal, pero no te preocupes porque es negativo. Entonces, ¿cómo funciona la actividad operativa? Por lo general, si se paga un dividendo, se convierte en un beneficio adicional. Si la empresa tiene mucho efectivo y el flujo de efectivo operativo es negativo, significa que el efectivo está saliendo de la empresa. Considere cómo el efectivo sale de la empresa, no mediante operaciones comerciales, sino hacia los accionistas o a través de inversiones. Hay dos cosas: una es cuando se toma un préstamo, el dinero sale cuando se toma un préstamo, entonces esto es una actividad financiera que sale en negativo, y otra es cuando se paga un dividendo a los accionistas, entonces esto también sale en negativo, y si se realizan muchas actividades para los accionistas, como la recompra de acciones. En las normas internacionales de información financiera, esto se maneja como una actividad operativa y financiera, pero generalmente es correcto tratarlo como una actividad financiera. Por ende, en comparación con la norma, la mayoría probablemente se gestiona como una actividad financiera. En resumen, recuerden que se registra como actividad operativa más, actividad de inversión menos, actividad financiera menos. Si lo recuerdan así, estará bien. Hasta este punto, Asegúrate de preguntarme esto la próxima vez que repasemos por tercera vez. recuerda esto. ¿Sigues con eso? Entonces, más o menos, si es menos, es un gran volumen. Pero si una empresa que está creciendo rápidamente se manifiesta de alguna forma, sería más, menos, más así. Así que están ganando mucho en el negocio, pero invierten mucho, por lo que no pueden cubrir todo el dinero que han ganado aquí. Es un misterio, sí, es un misterio. En resumen, no hay problema con las actividades comerciales, ya que son positivas, tanto si aumentan el capital del negocio o si utilizan un poco en la entrada. Por eso, como mencioné al principio, las actividades comerciales deben registrar un plus, esto es lo más importante, y las actividades de inversión no son tan importantes. Generalmente es negativo, las actividades financieras fluctúan, pero los accionistas en aumento son positivos temporalmente, como Nvidia y Tesla al inicio. A medida que las actividades comerciales y el flujo de caja aumentan, queda dinero, por lo que compran deuda, dan dividendos, etc., y este concepto se vuelve negativo. Así que, Por lo tanto, aquí el flujo de efectivo es un poco diferente cuando se convierte en un accionista mayoritario, y aquí podemos hablar de un valor principal, un valor nominal. Si llegamos a este punto, ya no estamos en la escuela primaria, estamos a nivel de secundaria. Lo que acabo de explicar es a nivel de secundaria. Sería bueno si pudieras entender hasta aquí, y aunque no puedas entender, al menos recuerda que más es mejor, menos es mejor, y que las actividades comerciales deben recordar más. Creo que sería bueno recordar al menos esto. De hecho, traje una hoja de balance y una de flujo de efectivo. Si miras aquí, esta es la pantalla que aparece cuando buscas desde el inicio. Las tres actividades clave en las que debes enfocarte son actividades operativas, de inversión y financieras. El resto no es tan importante. Puede ser difícil de explicar, pero lo entenderás cuando lo escuches.
las actividades operativas, las actividades de inversión, las actividades financieras. Si miras esta empresa, registró un plus en las actividades operativas hasta 2019. Eso es bueno, están ganando bastante dinero. Y si miras las actividades de inversión, todas son negativas. Y si miras las actividades financieras, también son negativas aquí, por lo que el balance general de más, menos, menos no es necesariamente malo. Pero de repente, en 2020, las actividades operativas registran un déficit de unos 11.000 millones de dólares. Es decir, empiezan a tener pérdidas en su negocio principal, cambia de inmediato. Entonces es cuando se enciende la luz roja. No puedes dejar de invertir, lo cual es negativo. Si tienes un agujero en tus actividades operativas, la empresa no tendrá flujo de efectivo. Entonces, solo puedes obtener un plus en tus actividades financieras. Si falta dinero aquí, tienes que compensarlo aquí. Es lo mismo para nosotros como individuos, por lo que este dinero faltante de 1.3 mil millones de dólares fue obtenido de las finanzas. ¿De dónde crees que se obtuvo este dinero financiero? Entonces, aunque este es un proceso de escuela secundaria, si vamos al primer estado financiero que aprendimos y vemos si el capital de trabajo ha aumentado o si el capital propio ha aumentado, lo sabremos. Entonces, Si el número de acciones ha aumentado, pueden considerarlo como si lo hubiéramos traído a través de la evidencia. Si el capital de trabajo ha aumentado, ha traído 130 millones de dólares en actividades comerciales, por lo que más de 100 millones de dólares están atrapados en el capital de trabajo. Así que, como mencioné al principio, la presentación financiera no es una pantalla separada, sino que está conectada con el estado financiero, la hoja de cálculo de ganancias y la tabla de flujo de efectivo. Después de eso, las actividades comerciales siguen siendo negativas, mientras que las actividades financieras continúan siendo positivas. Al no poder obtener dinero de las operaciones, se vuelve una estructura donde solo se puede recaudar fondos de las finanzas continuamente. Entonces, esta empresa está yendo gradualmente hacia una forma insostenible, y si no se puede obtener más dinero de las actividades financieras, comenzarás a pensar que debes declararte en quiebra o liquidarte. El caso que debe tenerse en cuenta es un caso real y está marcado como el 31 de diciembre 2024. Aún se interpreta como una empresa en funcionamiento, no revelaré el nombre porque la capturé como una empresa en la que estoy involucrado. Por favor, interpreten así, estaría bien si lo ven de esta manera. Por eso dibujamos esto en el gráfico y te lo mostramos. Esto ahora puede entrar en el gráfico financiero, pero hicimos un gráfico financiero, así que hicimos nuestra propia marca, pero solo yo la uso y nadie más la usa. Nombré a este gráfico como gráfico financiero, pero originalmente lo llamé gráfico grande, pero nadie lo llamó así. Así que ahora es... ¿por qué se convirtió en gerente? Si lo llamé gráfico grande, si en cuando digo B me refiero a la balanza del estado de trabajo, y cuando digo 1 me refiero al campeón Soniken de 1 Income Statement, y cuando digo 100 es El estado de cash flow. 100, por lo tanto, lo he mantenido bastante bien a mi manera. Pensé en ello y lo convertí en un gráfico grande. Decidí hacerlo, pero parece que nadie lo usa. Decidí hacerlo como un gráfico de tareas y lo estoy usando como tal. Este gráfico de tareas es un servicio que proporcionamos mostrándolo como un reloj con estos tres aspectos. Por lo tanto, si miras aquí y piensas en este cero como base, estaría bien pensar que el flujo de efectivo es positivo si está por encima de esto. Como mencioné antes, el signo negativo es importante. Después de eso, Si el número debajo del cero es negativo, entonces hay un menos 22.000 y si es positivo hay un más 22.000. Por lo tanto, basándonos en este estándar, la actividad comercial actual, que llamamos actividad comercial, debe estar en el plus, por encima de este cero, y la actividad financiera debe estar debajo de este cero, pero si miras el caso de esa empresa que mencioné antes, aún mantiene un estado negativo después de haber cambiado en ese momento cuando ocurrió el cruce. En cambio, vemos que la actividad financiera se ha vuelto positiva desde este punto y la empresa sigue generando déficit de efectivo a través de esta actividad, manteniéndose en un estado de operación continua. por supuesto, así es. Por eso no, incluso si ven este gráfico de flujo de efectivo, pueden juzgarlo de manera útil, pueden juzgar los cambios en la serie de tiempo, y esto es un poco difícil para mí. Al principio les mostré la categoría de computadoras super micro. El gráfico de flujo de efectivo allí. Las empresas que aparecen con 0 en este tipo de formas, ya sea que aparezcan con 0 o 10 puntos, deben ser cautelosas. Por ahora, entiéndelo así. Así que si los estudiantes de primaria pueden ver hasta este punto, sería bueno, y no creo que sea un estudiante de primaria todavía. 2 años de estudio 5. No son 5, 6 años de estudio, sino alrededor de 1 2 años de estudio. Si es así, les sugiero que utilice un poco su capacidad de préstamo y que incluso con eso minimice un poco el riesgo.
Creo que eso le ayudará mucho. Lo que quiero decir no es una respuesta a la inversión a largo plazo. Si inviertes a largo plazo en una empresa como esta, la empresa todavía está viva, todavía está viva. Pero ahora, por ejemplo, si es de $3, debería comprarlo ahora que es de $3. Es muy barato. Y bueno, pero si se convierte en $1 desde $3, Eso también es extremadamente... es una gran caída. Si miras aquí, el precio de las acciones en el pasado era casi $170, en la línea promedio de 20 días o 121 días. Eso es una acción que superó los $200 en el precio actual general de las acciones, y esa acción ahora está en $3 o $4. Entonces, durante este periodo, el billete de inflación ya se había derrumbado, ¿verdad? Si el billete de inflación se ha derrumbado, entonces desde alrededor de ese tiempo, la pantalla que te mostré antes ya había comenzado a colapsar desde 2020, cuando operaba en negativo, y si miras aquí, se volvió negativo aquí. Este es el gráfico de precios de las acciones de esta empresa, este es el gráfico de precios de las acciones de esta empresa, pero se volvió negativo. Y desde entonces algo está mal con esta empresa, eso es lo que debes darte cuenta. Esto continúa ocurriendo sin que te des cuenta, provocando que el precio de las acciones caiga y rebote nuevamente. En este momento los temas empiezan a tornarse caóticos. Por lo tanto, si esta empresa hace algún tipo de ajuste de vida o se vende en algún lugar, puede subir hasta un 60-70% en un día. Si entras al mercado de valores pensando en comprar solo una vez y eso falla, podrías perder alrededor del 50% en un día debido a estos patrones. Por eso, sería bueno si pudieras evitar un poco estos riesgos. Lo que veo ahora es que mostraré una vez en nuestro sitio real cómo deshacerse de una empresa inestable. Además, históricamente. Si consideramos el caso opuesto, ¿qué escenario es posible? En este gráfico vemos una empresa cuyo flujo de efectivo operativo se tornó negativo. Sin embargo, también existen empresas que pasaron de tener un flujo de efectivo operativo negativo a uno positivo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, Estas compañías se vuelven un importante foco de inversión. Por lo tanto, no solo se utilizan bonos de oro en el lado que simplemente apunta a empresas deficitarias, sino que los cambios en las primeras etapas de las empresas en crecimiento o los cambios en las primeras etapas de las empresas que se mueven alrededor se mueven mucho más rápido que los bonos de oro en los estados de cuenta de ganancias y pérdidas. Por lo tanto, primero verifique los bonos de oro y explicaré cómo puede ver rápidamente las empresas donde estos bonos de oro están mejorando, utilizando un ejemplo en mi sitio web real. Entonces levantaré el sitio una vez más. Una empresa llamada Carnival, una empresa famosa, si ves aquí. Carnival era antes. Es un poco diferente de él. Así que, aunque la 100 puntos ahora también ha comenzado a generar ganancias y el precio de las acciones ha caído mucho desde el precio inicial de $8, pero ahora se ha recuperado y el precio de las acciones ha subido mucho, ahora $20. Entonces, en comparación con el punto más bajo, ha subido enormemente, pero ¿dónde capturamos el punto de que va a subir? Pero la razón por la que Carnival ahorita ha estado un poco tranquilo es porque, debido al coronavirus, la demanda de viajes se ha desplomado, por lo que no es una empresa que crecerá enormemente una vez que termine el coronavirus. Solo se mide el rendimiento de ventas por metro cuadrado, pero al menos hasta que la demanda de viajes se recupere a su nivel anterior, veremos un enorme aumento en forma de V, y durante ese aumento en forma de V, el precio de las acciones se recuperará al menos del 50% al 80% desde su punto más alto. Entonces, en comparación con el punto más bajo de alrededor de 8 a $10, el precio de las acciones podría aumentar al menos 2 a 3 veces y hasta 4 a 5 veces en el mejor de los casos. Pero ¿cuándo comenzará ese punto? ¿Por qué? Porque si el gobierno compra cuando realmente no hay dinero, incluso si se ha invertido, puede fallar. Estoy diciendo que sería bueno si pudieras ver bien este tipo de billete de dinero en ese momento, y trataré de mostrarlo una vez más al presionarlo realmente en el billete de dinero. Entre en el negocio y aquí. Si miras en los negocios,
Si entras en las finanzas y miras hacia abajo, verás que se llama una tabla de flujo de efectivo. Se llama una tabla de flujo de efectivo y si miras aquí, ahora este canal ha ganado mucho dinero en el pasado. Si miras aquí basado en los ingresos anuales, en 2018-2019 generaron un flujo de efectivo constante de 50.000 millones de dólares. Pero de repente, si miras después de que esta empresa fue golpeada por el coronavirus, Desde entonces fue extremadamente... comenzó a cambiar a lo negativo. Si sigue así, fracasará. Eso es, la empresa. Si el dinero escasea, deberíamos ahorrar en las operaciones comerciales. Si observa debajo de las operaciones comerciales, todo sale en positivo. Así que ha pasado de negativo a positivo. En ese caso, la mayoría de las empresas están en camino a la quiebra. Si vamos a invertir en una empresa como Carnival, ¿cuándo deberíamos hacerlo? Mencionamos que siempre irá a la bancarrota, pero no lo creo. Lo veo diferente porque están gastando dinero y difieren de los demás en este aspecto. Entonces, Entonces, ¿cuándo cambiará ella? Si miramos los datos en esta parte, ahora para cambiar... empezamos. El 31 de mayo 2023, Cashflow comenzará a operar con dinero en efectivo. Entonces, si miramos desde ahora, casi 2 años, 1 año y 10 meses, sí, unos 10 meses antes, Cashflow comienza a convertir el flujo de efectivo de las operaciones en negro. Y si miramos las actividades operativas, ahora comienza a cambiar a negativo. Aquí está. Aquí Y se convierte en negativo. Luego, la actividad comercial crece gradualmente y así sucesivamente. La actividad laboral también crece, pero el concepto de que el negativo crece significa que se está acumulando deuda, lo que significa que la deuda disminuye y por lo tanto los costos disminuyen y la rentabilidad mejora rápidamente. Por eso grabé la transmisión de esta manera en YouTube. Hice una recuperación de $10, pero ¿hasta dónde puede ir? ¿Qué piensas que ese es el límite? Escribí. Si el precio de las acciones ha caído mucho, no siempre significa que los comentarios sean buenos, no es que yo haya bajado el precio de las acciones, pero ha caído mucho y creo que ahora es el momento de verlo de manera diferente. Con buenas intenciones. Lo hice, pero entonces... ¿Qué pasa si falla? No significa que desaparezca, están ocurriendo estos cambios de puntos y existen tales cosas. ¿Qué pasará si nos involucramos más? La probabilidad de que eso suceda es muy baja. En las operaciones comerciales hay efectivo sobrante debido al flujo de efectivo. No tiene sentido que una empresa siga tomando préstamos a pesar de tener este capital, así que seguimos adelante. Pero, ¿cómo sabes eso? Exacto, no lo sabes. No sabemos el futuro, pero si vemos los indicadores económicos, no tenemos más opción que tomar esa decisión, porque esa decisión es el resultado de los indicadores económicos. Lo expliqué así, pero si el precio de las acciones cae mucho, no es fácil convencer a la gente enojada. No es fácil. Por eso pueden ver este YouTube que estamos mostrando ahora. Sí, podemos ver la pantalla. Esto es lo que grabamos en el año 2000 y ahora que lo vemos parece que fue el 1 de abril 2023. Tras ver este video en blanco y negro de una llamada, creo que deberíamos ver las cosas de forma algo distinta. Pero ahora, si miramos aquí, todo se ha derrumbado y por eso cuando ocurrió el coronavirus el mercado de valores colapsó y ahora está en rojo. Pero cuando pregunté qué deberíamos hacer, solo mencioné un punto en particular. Las actividades comerciales del primer trimestre fueron positivas por primera vez. Si te preguntas qué significa eso, la posibilidad de transferir incluso los libros de cuentas en negro está aumentando notablemente. Por eso, las actividades comerciales y la circulación de efectivo han mejorado significativamente, lo que podría resultar en una recuperación del precio de las acciones en el futuro. Eso es lo que se decía cuando tenían el flujo de efectivo en ese momento. Por eso agradezco los comentarios. Había personas que hacían tales preguntas, pero también había otras que no, así que me preguntaba si debería dejar de grabar videos cuando recibo tales comentarios. me preocupo. Tengo muchas de esas preocupaciones. Incluso ahora muchos de los principales valores están cayendo, por lo que comenzamos a revisar las acciones de gran volumen que comenzamos desde la semana pasada. Y ahora he listado las acciones que puedo agregar ahora. Si MarketScore realmente dice que no puedes comprar esto, entonces debes comenzar a agregar mucho desde ese momento. En términos de ajustar la proporción de acciones y efectivo, esto es algo que mencionaré en un momento como una forma de reducir el riesgo de inversión en mi cuarta vez.
Se trata de ajustar la proporción general del mercado. Por lo tanto, opino que sería bueno si lo haces así. Por lo tanto, si miras este billete de banco y lo ves en el gráfico, si hay un gráfico de bonos en el medio, si haces clic en el gráfico de bonos, hay un periodo anual, un intervalo como este. Si miras hacia abajo, está aquí. Además, las actividades comerciales pasaron de un déficit a un superávit, pero la transición ha sido mucho más lenta a lo largo del tiempo. Por eso quiero ver estas cosas un poco más rápido. Entonces, es bueno verlo por trimestres, ya que los trimestres ya están acumulados y van a lo largo del año. Así que si vemos nuestros datos hasta el cuarto trimestre, en casos como este, las actividades comerciales en superávit ya se han convertido en 380 millones de dólares en febrero de 2023 y yo he registrado esto como un hito. Por eso, debido a la conversión de reservas, ¿Continuará en el futuro? y mientras mantenemos y detenemos nuestras actividades, cosas como el pasivo total mejorarán, y después de eso el precio de las acciones se recuperó rápidamente. Si volvemos a la declaración financiera y ves que pedimos prestado dinero como mencioné antes, permíteme verlo por un periodo. A lo largo del tiempo, Si ves el dinero, las partes que se están construyendo finalmente son la sección de impuestos sobre la renta aquí o el impuesto sobre la renta, o el capital principal. Si se factura al arrendatario, esto aumenta y el ingreso por dividendos aumenta, y si se factura al banco, esto aumenta desde aquí. Entonces, si es así, estas partes del impuesto sobre la renta han aumentado enormemente en términos de intervalos, han aumentado enormemente. Si miras aquí, aumenta enormemente y luego disminuye con estas tendencias, ¿verdad? Desde aquí ha estado disminuyendo durante 2 años después de alcanzar su punto máximo, y si vemos estos datos en intervalos podemos saber que está disminuyendo mucho más rápido. Si observas los números 36, 35, 32, 31, 32, 30, 30, 28, 28 disminuyen constantemente, lo que significa que pagamos menos intereses, reduciendo así los costos. Esto provoca un aumento en la tasa de ganancia operativa y neta, acelerando la brecha de mejora, por ende hasta el grado en que se obtiene la acción relativa a ello. Pero no es un crecimiento constante, por supuesto, es una industria que tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto más un ligero crecimiento en las ventas de alfabeto. Cuando se rompe en este ambiente temporal externo, hacer un alboroto es bueno para ver el inicio de la fuga de dinero. Por eso, incluso en las acciones de crecimiento, como mencioné, cuando realizas acciones de crecimiento iniciales, aunque no generes ingresos, el flujo de efectivo de las actividades comerciales se proyecta hacia trimestres futuros. Si compras con paciencia, es casi seguro que recuperarás tu inversión y obtendrás ganancias. El flujo de efectivo puede ser utilizado para recuperar empresas deficitarias, pero para las empresas en crecimiento, aunque no generen beneficios netos, puede ser un elemento que se puede utilizar para comprar acciones de crecimiento más rápidamente. Por lo tanto, sería bueno si practican bien y prueban a dominar el estado de flujo de efectivo esta vez. Cada vez que termina una conferencia, siempre hago una evaluación muy positiva, así que aunque diga algo bueno esta vez, la gente podría pensar que siempre es así, pero creo que la conferencia de hoy es la mejor hasta ahora. Gracias. ¿Por qué? Porque normalmente interpreto las acciones y elijo el tipo mientras observo los fundamentos. Aún así, en la mayoría de los casos, selecciono acciones mientras verifico cosas como la tasa de crecimiento de las ventas, la tasa de ganancias, el margen y también las ganancias operativas y netas. Hay muchos casos de este tipo. Pero hoy parece que tenemos una oportunidad extremadamente importante para discutir cómo podemos utilizar el campo que recibe menos atención, el flujo de efectivo. Parece que hay dos puntos a considerar. Primero, a menudo hablamos de las oportunidades que esperamos, pero como vimos en el caso de Carnival antes, sería genial si tales cosas no volvieran a suceder. Si seguimos invirtiendo mientras vivimos, también encontraremos el mercado de valores. Podría haber una guerra, podría haber una epidemia y si miras, podría haber una situación de crisis. Creo que sería un buen ejemplo de cómo podemos convertir el riesgo en una oportunidad al invertir en ciertas acciones durante la fase de recuperación de esa crisis.
Y ahora, incluso si no es una situación de crisis, los coreanos, incluyéndome a mí, suelen invertir en acciones de crecimiento, por lo que creo que la liquidez es más importante para aquellos que invierten en acciones de crecimiento. Por lo tanto, la razón por la que debemos considerar el flujo de efectivo es que invertir en acciones de crecimiento implica evaluar el potencial de crecimiento, y cuando evaluamos qué acciones de crecimiento tienen un alto potencial, el flujo de efectivo puede ser un indicador tan importante. Eso es lo que creo. Las acciones de crecimiento se pueden dividir en dos categorías. El primero es una acción de crecimiento que parece tener más riesgo en términos de flujo de efectivo, y el otro es una acción de crecimiento que parece tener un mayor potencial cuando se observa el flujo de efectivo. ¿Lo explicaste con el signo que mencionaste antes? Plus minus, minus es plus, minus minus. Si recuerdas plus minus minus, el efectivo que entra en el negocio sigue aumentando y luego el flujo de efectivo de las actividades operativas sigue mostrando un minus. Si se descubre un patrón de crecimiento como este y si la historia de crecimiento de esa empresa también es buena, pensé que las apuestas con una alta probabilidad de éxito no serían inusuales. De hecho, desde el punto de vista de las acciones de crecimiento relacionadas con el flujo de efectivo, de hecho, hay bastantes personas que invierten con flujo de efectivo. En realidad, existe un excelente libro sobre cómo encontrar acciones de crecimiento con flujo de efectivo, aunque es un poco complicado, Hacer dinero en efectivo. con el flujo de efectivo como el núcleo. Pero, ¿puedo presentar este libro? No es nuestro libro ni mi libro, pero puedo hablar de él. Sí, me gustaría que me lo dijeras. Existe un libro llamado El inversor inteligente de Michael Mopsin, que actualmente se considera un método para lograr un crecimiento sostenible durante la inflación. Cuando busco rápidamente este libro ahora, la primera edición que se publicó inicialmente se ha convertido en una edición limitada y se está vendiendo actualmente en una librería de segunda mano por 8.500 won. Así es. Nosotros, Tenemos un par de ellos en casa, pero no estoy seguro si deberíamos hacer el norte o el sur. Creo que según lo que sé, la versión más reciente salió recientemente. Eso es lo que escuché. Ah, veo, sí, salió. Tag, el título es el mismo. No soy un inversor, pero no soy un inversor. Voy a buscarlo una vez. Según lo que sé, ese libro volvió a salir recientemente con ese concepto, pero no creo que necesite comprarlo tan caro en una subasta de bienes usados. Por lo tanto, los buenos libros se agotan bien, porque no se venden bien, porque son difíciles y porque tienen que aprender algo, no se venden bien. Así que, aunque no lea el libro, parece que es un buen libro y que se agotará, así que empezaré a pedirlo. Así que si lo guardo así, tengo muchos libros que están agotados. Y si vas al mercado de libros usados, esos libros realmente cuestan hasta 20.000 o 30.000 won. Cuando un libro de 15.000 o 20.000 won se vuelve difícil de conseguir, es complicado verlo en su forma original, y estas personas encarecen mucho los libros. Si busco eso, le diré al representante o le informaré en los comentarios. En el rango que conozco, será un buen libro si se busca con dinero en efectivo. es lo mismo. De alguna manera, Resulta que yo tengo un libro de otra compañía, molesto por no poder recibir mensajes. la justicia del inversor. Insistí mucho en el libro, de todos modos. Ese libro no me reduce la dificultad de interpretar la niebla de dinero y buscar la prosperidad a través de la niebla de dinero. Es difícil para los alumnos de primaria y los de primer año de secundaria verlo. Es definitivamente difícil, pero muchos de ustedes están progresando poco a poco y he llegado al nivel de un estudiante de secundaria. Aunque es difícil, si lees textos de ese nivel cuando eres un estudiante de secundaria, creo que te ayudará mucho. Y para aquellos que ya están en ese nivel, creo que los libros que leas simplemente se conectarán en tu mente. Sí, el título de la transmisión de hoy fue Escuela Primaria de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, pero en realidad el contenido de hoy, en mi opinión, no es exagerado decir que es un proceso intermedio. Hasta ahora, si simplemente decimos que el flujo de dinero cambia de rojo a negro, entonces deberíamos prestar un poco de atención a esa acción. Hasta ahora hemos entendido a este nivel, pero si desglosamos esto en 3 etapas detalladas, ya sea actividad comercial, actividad de inversión o actividad financiera, parece que podemos entender la historia de esta empresa de esta manera. Siento que ha sido con una gran mejora. También aprendí mucho hoy. Gracias por la excelente conferencia. Sí, Gracias.
Sí, entonces esperamos examinar el riesgo de la balanza en la próxima escuela primaria de los Estados Unidos y el riesgo del mercado mientras esperamos hoy para terminar la transmisión aquí. Una conferencia maravillosa, estoy muy agradecido. Que tengas un fin de semana agradable. Gracias. Espero que usted también pase un buen rato, representante. Gracias. Sí, gracias. Gracias.